Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. Estamos un día más en la clase de historia, en la cual hemos ido conversando acerca de la Primera Guerra Mundial. Es un tema que la anterior clase lo conversamos, lo fuimos viendo por etapas y es uno de los temas más interesantes también dentro de la historia universal. Es así que el día de hoy vamos a ir concluyendo este avance viendo los resultados de la guerra y también las consecuencias de la guerra. Es por eso que vamos a ver esta diapositiva en la cual vemos como resultado de la guerra el Tratado de Versalles. ¿A qué se refería este tratado? Este tratado fue firmado el 28 de junio de 1919, un año después de la conclusión de la guerra, ya que se iban solucionando algunos conflictos. ¿Cuál era el fin de este tratado? Era de poner fin a la guerra totalmente y ya de manera legal. El fin de la guerra armamentista con armas fue en 1918, pero ya con un tratado fue en 1919. Es por eso que en este tratado vemos, como dijimos la anterior clase, el que salió mal parado o el que pagó los platos rotos fue Alemania. Primero, Alemania pierde sus colonias y territorios como Alsacia-Lorena, que vuelve a Francia. Recordemos que empezó así esta rivalidad entre Alemania y Francia en aquel entonces. Y es esto así como vuelve Alsacia-Lorena, este territorio, a Francia. También Alemania debe pagar una indemnización por los daños causados. Esta indemnización llega a tal punto que Alemania se llega a endeudar por años. Es por eso que también Alemania fue uno de los que pagó casi totalmente todos los daños. Y vamos a ver en un próximo subtítulo cuáles fueron los daños en total causados por esta guerra. Seguimos. Con la flecha podemos seguir por acá. El ejército alemán debe reducirse a 10.000 hombres y no debe tener un servicio militar obligatorio. Ahí también se está tratando de que Alemania no tenga una potencia en cuanto al servicio militar. Es por eso que lo han estado condicionando a través de este Tratado de Versalles. Así también, ¿cuál fue los resultados y las firmas en los acuerdos que estuvo en este tratado? Entre los más importantes estamos viendo acá estos 6 puntos. El quinto, el imperio austrohúngaro se desintegra. Recordemos que este imperio también era parte de los aliados. Es por eso que este también se desintegra, este territorio, y llega a los países que vemos actualmente. También se crea la Liga o Sociedad de las Naciones para salvaguardar la paz. Se crea esta sociedad para que tenga un fin de tener paz a nivel mundial, de que nunca más se vuelva a tener un conflicto al tamaño de una guerra mundial. Vamos a ver si esto se cumple o no. Esta Sociedad de las Naciones también ha sido un pie para que posteriormente, en unas décadas después, se pueda establecer la ONU o conocida también como la Organización Nacional, perdón, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, vemos estos 6 puntos como parte del Tratado de Versalles y también vemos estas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Se tiene eh, como primera consecuencia 10 millones de muertos y 400.000 millones de dólares en pérdidas materiales. Esta es la cuantificación sin contar los heridos o las personas que se han extraviado durante esta Primera Guerra Mundial. Como segundo, tenemos Europa sale muy debilitada, es el fin de su predominio mundial. Vamos a ir comentando esto al culminar y mencionar las demás consecuencias. Aparecieron dos nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y Japón, y se provoca el estallido de la Revolución Rusa. ¿Qué nos quiere decir en esta parte? Que siendo Europa debilitada,
siendo el fin del predominio mundial, ya que recordemos que desde Europa sale incluso el origen de la historia, que siempre se ha centrado en Europa y ha tenido potencias históricamente, imperios que han marcado como Grecia, como Roma, entre otros. Es cierto que Europa, al culminar la Primera Guerra Mundial, no queda muy bien parada, incluso es debilitada económicamente, armamentísticamente. Ha salido mal de esta Primera Guerra Mundial, ya que recordemos que el escenario físico fue Europa. Y muchos que empezaron tal vez a luchar desde distintos países o estar involucrados, algunos de esos países no tenían territorio en Europa, como ser Estados Unidos y Japón. Es cierto que se les ha afectado a ellos directamente, pero no exactamente en una región como la de Europa, en la que hubieron muchos países involucrados, en su mayoría, en esta Primera Guerra Mundial. Es por eso que aparecen estas dos nuevas potencias mundiales y algunas que se mantienen en el territorio euroasiático. Pero estas dos nuevas potencias son Estados Unidos y Japón. Además de que recordemos que a mitad de la Primera Guerra Mundial, o al casi ya culminar en 1917, se realiza la Revolución Rusa. ¿Por qué es importante esta consecuencia? El hecho de participar en esta Primera Guerra Mundial lo lleva a una revolución. Se quita el zar, que era podemos decir, monarca en Rusia, el zar que tenía el poder absoluto, se pierde y empieza una revolución socialista en Rusia. Es por eso que es muy interesante estas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y con esto culminamos esta parte. Vamos a ir concluyéndolo en nuestras carpetas, pero vamos a visualizar parte de la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar esta Segunda Guerra Mundial, vamos a anotar en nuestras carpetas el versículo, el texto bíblico en Nehemías 9:6, que nos dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es cierto que esta Segunda Guerra Mundial fue uno de los últimos, casi uno de los últimos eventos bélicos, es decir, con armas que se tuvo a nivel mundial, ya que hubieron muchos después que no involucraron quizás a muchos países o entre alianzas, o que solamente fue influido, como la Guerra Fría, que fue más de ideología, como la Guerra Fría. Pero en este caso vamos a ver este texto bíblico en la Segunda Guerra Mundial, ya que nunca debemos olvidar que el creador de este universo es Dios, que más allá de cualquier potencia mundial o de cualquier ganador o perdedor en las guerras, siempre va a estar Dios sobre ellos y es lo que nosotros debemos recordar siendo sus hijos. Muy bien, vamos a ver cuáles son las actividades de este tema. Se debe de entrevistar a un familiar, puede ser su papá, su mamá, un hermano, pero que sea mayor, eso tomen en cuenta, ¿ya? Que tenga conocimiento, puede ser un tío, una tía, a sus propios abuelitos, a su abuelita, alguien que pueda responderles a estas preguntas. Vamos a anotar el nombre de la persona entrevistada y vamos a preguntarle, ¿qué escuchaste sobre la Segunda Guerra Mundial? Muchas de las personas ya han escuchado este tema, pero queremos saber cuál es su respuesta. Y también la siguiente pregunta, ¿crees que la humanidad busca soluciones a través de la violencia o las armas? Puedes responder sí o no y ¿por qué? ¿Por qué creen que sí buscas esta solución o que no buscan estas soluciones? Entonces vamos a ir ahí respondiendo y vamos a ver las consecuencias, perdón, las causas de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los contenidos en esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver las causas, el desarrollo, los convenios de paz y las consecuencias de la guerra. Pero el día de hoy vamos a quedar en las causas. Podemos ver acá las causas de la guerra. Uno, ineficiencia de los sistemas de seguridad en la sociedad de las naciones. Recordemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial se creó esta sociedad, Sociedad de las Naciones, en que todos se unieron
y dijeron, muy bien, vamos a firmar por la paz. Pero la ineficiencia de esta sociedad llegó a convocar esta Segunda Guerra Mundial, ya que no se había cumplido esta pacificación que se quería lograr a nivel mundial. También como segundo punto tenemos la Gran Depresión Económica de 1929, que afectó la economía internacional. Esta fue una caída también de la denominamos, ¿no? De la bolsa, de algunos, podríamos denominar algunos bienes que se fueron comprando, que obtuvieron valor, que fueron adquiriendo mayor valor al pasar el tiempo, pero ya siendo que muchos empezaron a comprar estos bienes y todos tenían acceso a estos bienes, es por eso que llegó a un punto de no abastecer y cayó económicamente. Es un tema un poco amplio, la Gran Depresión de 1920, pero podemos sacar como conclusión de que esta afectó internacionalmente, no solamente a Estados Unidos, que fue donde eh, se tuvo el centro de esta depresión, sino también a otros países como Alemania, como países europeos, en los cuales se creía en el capitalismo y, y empezaron a buscar otras soluciones, y llegando a esta depresión económica. Todos quisieron salir de esta miseria económica. Esta fue también una de las causas de la guerra. Tercero, el imperialismo italiano. Cuando Mussolini invade Etiopía, o conocida en aquel entonces como Abisinia. Mussolini es un gran hombre dentro de Italia, el cual también vamos a ir viendo y qué ideología también planteó este hombre. Él era un hombre radical, sí. Es por eso que fue un gran personaje en esta Segunda Guerra Mundial. También en el imperialismo alemán, cuando Hitler tomó el poder, empezó una política expansionista desde 1935. Él también, Hitler, Adolf Hitler, es uno de los personajes más representantes y lo vemos como causa, ya que desde Alemania, cuando él subió al poder, llegó a ser un imperio, es decir, el poder sobre uno, empezó a expandirse territorialmente. Él quería que Alemania se ponga de pie, pero no solamente eso, sino que surgiera solamente una clase o una raza, como él lo denominaba, la raza aria, que era una raza pura dentro de los alemanes, es así como él lo denominaba. Es por eso que él también fue un gran personaje e ideólogo dentro de esta Segunda Guerra Mundial y es una causa, un antecedente a esta Segunda Guerra Mundial. También como quinto, el imperialismo japonés. Recordemos que Japón, desde la Primera Guerra Mundial, ya empezó a ser una nueva potencia mundial. Es por eso que desde 1931 Japón es una influencia militar y también llega a ser expansionista. Quiere tratar de conseguir mayores territorios. Es hasta este punto donde vamos a ver las causas de la guerra y la siguiente clase vamos a conversar sobre las etapas de esta guerra, cómo se fue desarrollando y sus consecuencias que tuvo. Vamos a desarrollar esto hasta aquí en nuestras carpetas, en nuestros apuntes y vamos a continuar la siguiente clase. Muchas gracias y hasta la próxima.